Buenos días, mi nombre es Eduardo Castro. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en esta actividad de charlas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una característica que incluye Azure Synapse, que es bastante reciente, es conocida como MLflow y que nos ayuda mucho en nuestros proyectos de Machine Learning. Básicamente nos genera todo un ambiente ya integrado para poder venir y tener una forma más sencilla de poder administrar nuestros flujos de Machine Learning. Esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Es la siguiente. Primero, vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que sería Azure Synapse para aquellas personas que no lo conozcan, para que tengamos un contexto sobre lo que estamos hablando y cuáles son las diferentes características que posee esta plataforma. Una vez que nosotros tenemos esto y hemos introducido ese tema, vamos a pasar a conocer un poco qué es MLflow, en este caso, saber para qué sirve, cuáles son sus orígenes, tener un contexto específicamente sobre todo lo que sería MLflow o Machine Learning Flow. Y por último, vamos a ver todo lo que sería la integración entre Synapse con MLflow. Vamos a ver qué es lo que tenemos que nosotros configurar dentro de el Azure Synapse para que se nos permita la integración. Primero vamos a ver un poco acerca de qué es Azure Synapse. Dentro de todo lo que serían las herramientas de Microsoft de análisis de datos y de Machine Learning, Azure Synapse es una de sus principales plataformas. ¿Por qué? Porque Azure Synapse nos permite tener una plataforma nativa en nube completamente unificada para análisis de datos, ya sea para cargar datos, para integrarlos y para hacer análisis de grandes conjuntos de datos, así como de poder tener todo lo que sería el aprendizaje de máquina o machine learning también integrado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el Azure Synapse? Bueno, como lo acabo de mencionar, es una plataforma completamente integrada para poder hacer el análisis. Permite combinar diferentes herramientas para poder hacer el análisis de Big Data, hacer almacenamiento de gran cantidad de información, también poder hacer integración de datos de forma tal de que los podemos hacer integrados en la nube y que nos permite hacer toda la etapa de análisis de datos. ¿Cuáles son las principales características? Bueno, primero tenemos toda la parte de integración de datos. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite poder venir y cargar información, tener todos los conectores. Por ejemplo, aquellas personas que están familiarizadas con Data Factory. Dentro de Azure Synapse nosotros tenemos lo que serían los Synapse Pipelines, que específicamente nos permiten poder cargar información y transformarla hacia un repositorio central. En este caso sería un repositorio central dentro del mismo Azure, que puede ser de dos tipos, puede ser hacia el agua de datos, puede ser hacia una base de datos integrada, que sería un SQL Pool. Que específicamente el SQL Pool nos permite poder venir y tener un motor relacional dentro de Azure Synapse y que ese motor relacional nos permite poder implementar Data Warehouse. Algo importante que tiene esta configuración de Azure Synapse con Data Warehouse es que nos permite específicamente poder hacer análisis de gran cantidad de datos. ¿Qué significa esto? Dentro de Synapse nosotros podemos venir y crear un componente que es conocido como el SQL Pool dedicado, y el SQL Pool dedicado lo podríamos comparar como si fuese un SQL Server, aunque no es un SQL Server per se, pero para que aquellas personas que no conocen Synapse
lo podemos comparar como un SQL Server. Y que ese motor nos permite poder cargar tablas relacionales, con la ventaja de que es una tabla relacional escalable, completamente escalable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes crean un SQL Pool, que es el motor relacional de Synapse, ustedes pueden decidir el nivel de desempeño. Entonces, pueden pasar desde un nivel 100 hasta un nivel 30.000. Y el Azure Synapse lo que hace es escalar sus ejecuciones o darle más poder de procesamiento, de forma tal de que ustedes puedan manejar bases de datos que sean de teras de información y que conforme ustedes aumentan el nivel, por ejemplo, pasar de 100 a 2000 o 5000, lo que hacen es que aumentan el poder de cómputo y que nos permiten poder ejecutar más rápidamente nuestras consultas. Entonces, lo que hace Synapse es convertirse en una base de datos MPP de procesamiento masivo paralelo, que permite que ustedes puedan, de forma muy sencilla, una cantidad de datos muy grandes, poder administrarlas como que fuese una única base de datos. Sin embargo, el Synapse se convierte en múltiples bases de datos integradas como una única sola, pero en diferentes nodos. Entonces, eso nos da esa ventaja y por eso es que indicamos que eso es analítica de Big Data. Desde el punto de vista de análisis, que es lo que nosotros tenemos dentro de Azure Synapse, bueno, primero, algunos detalles en cuanto a lo que sería el rendimiento. Como ya les dije anteriormente, el Azure Synapse nos permite poder cargar gran cantidad de información, ya sea estructurada o no estructurada. Por ejemplo, no estructurada podría estar dentro del lago de datos, que el Azure Synapse crea un lago de datos. Y también otra de los componentes que tenemos es la alta disponibilidad y seguridad que tiene la plataforma. Es una de las plataformas que tiene menos incidentes a nivel mundial, incidentes de seguridad, además que tiene todo lo que sería la parte de integración con la seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una base de datos en Azure Synapse, les pueden encender lo que serían los componentes de Defender for Cloud específicamente para bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Constantemente, si ustedes tienen habilitado ese servicio, constantemente el Defender for Cloud está revisando nuestra base de datos. Pero ¿para qué la está revisando? Está revisando para que nosotros estemos en cumplimiento y que tengamos la seguridad adecuada. Otra de los componentes que tiene es ejecución de cargas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes empezaron con un nivel 100, eso les va a soportar cierta cantidad de consultas en paralelo. Si necesitan mayor rendimiento, entonces pueden pasar a un nivel 500. Y una vez que están en el nivel 500, esa cantidad de consultas que pueden soportar y tiempos de respuesta se van a mantener a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, si una consulta les duró 5 segundos, durante todo su tiempo de ejecución va a tardar 5 segundos. Porque se asegura mediante planes de ejecución, mediante consultas en caché, que la ejecución sea constante. Y en cuanto a lo que sería el rendimiento. Así que si ustedes también encuentran que el nivel 500 todavía es muy lento, pueden subir al nivel 5000 y entonces van a tener ahí más capacidades. Incluso con el nivel 5000 y desde el nivel 100 se habilita otra capacidad de Azure Synapse, que es de aislar cargas de trabajo, que lo que me permite es específicamente permitir que si ustedes tienen una carga de trabajo, por ejemplo, de reportes, de una carga de trabajo de consultas ad hoc y unas cargas de trabajo de alimentar un cubo, que es o un Power BI, ustedes pueden definir workloads o cargas de configuraciones de cargas de trabajos, y a esas cargas de trabajo ustedes definirles
el desempeño que se le va a asociar. ¿Qué quiere decir el desempeño? Cuánto CPU, cuánta memoria se le va a asociar a cada carga de trabajo, de forma tal de que si tienen una carga de trabajo de baja prioridad, entonces le asignan menos recursos para que no afecte las cargas de trabajo que sí tienen que ejecutarse mucho más rápido. En cuanto a lo que serían los otros componentes, es la flexibilidad de los datos. Nos permite poder manejar diferentes fuentes de datos dentro de nuestra capa de integración. Ya vimos que se parece mucho a lo que sería Data Factory, entonces tenemos alrededor de más de 100 conectores para poder venir y ejecutar esta información, y también nos permite aumentar la productividad de los desarrolladores, ya que se utilizan herramientas que son conocidas. ¿Por qué son conocidas? Porque lo que se utiliza es Transact SQL. Entonces, si una persona ya conoció y ya utilizó SQL Server on-premise, cuando empiece a utilizar Azure Synapse, se va a dar cuenta que la sintaxis que se utiliza para las consultas es con un Transact SQL, donde la mayoría de los comandos que están soportados en la versión de SQL Server on-premise están soportados también en la versión de Azure Synapse en la nube. Estos son algunas de las características del Azure Synapse, pero hay una muy importante que vamos a ver a continuación. El Azure Synapse, como les estaba mencionando, es un motor distribuido en la nube. Eso significa que es una base de datos MPP, como les mencioné anteriormente. ¿Qué significa? Conforme ustedes aumentan el nivel de desempeño, por ejemplo, si ustedes pasan de nivel 100 a nivel 5000, lo que hace el Synapse desde el punto de vista de SQL es que asigna más nodos y distribuye los datos entre esos dos nodos. Además, lo que sería el procesamiento del almacenamiento está separado, de forma tal de que nos permita poder aumentar y escalar de forma mucho más rápida. Algo importante que tiene es que tiene todo lo que sería también el soporte para Apache Spark. Dentro de Azure Synapse existe, además de poder generar lo que sería el SQL Pool, nos permite también poder generar otro tipo de nodo, que es el Spark Pool. El Spark Pool lo que nos permite es poder generar soluciones escritas en Python que ejecuten sobre Spark. Y como ustedes ya conocen, Spark nos permite especialmente un procesamiento paralelo masivo, de forma tal que dentro de Azure Synapse, cuando ustedes crean un Spark Pool, ustedes pueden decir cuánto es la cantidad de nodos que le vamos a asignar a ese Spark Pool. Y una de las principales ventajas de esas opciones del Spark Pool es que ustedes pueden venir y decidir de que sea crecimiento según demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando crean el Spark Pool, ustedes le pueden indicar, quiero que empiece con 3 nodos y pueda crecer hasta 16 nodos si es necesario. ¿Cómo se determina si es necesario? Se determina si es necesario dependiendo del uso de los nodos. Si se empiezan a utilizar mucho los nodos y se están empezando a quedar sin recursos, ¿qué quiere decir? Que empecé con 3 nodos, ejecuto un query y ya no tengo recursos, entonces el clúster crece a otro nodo de forma automática. Una vez que se ha terminado la ejecución, por ejemplo, llegamos a utilizar todos los 16 nodos porque se ocupaba, y por default, por defecto, si pasan más de 15 minutos y no se está utilizando el Spark Pool, los nodos se apagan. Y ese clúster queda apagado solo esperando a que sea invocado nuevamente. Esto nos ahorra mucho en los costos, porque se está pagando solo por el tiempo en donde se está ejecutando el Spark Pool. ¿Qué otras características tiene el Azure Synapse? Es precisamente que se integra con el resto de características de datos de Microsoft. Con los otros servicios de Microsoft está totalmente integrado. Primero, se integra el ecosistema de herramientas de SQL Server.
Se integra con todo el servicio de Azure Data Share que nos permite poder venir y compartir datos. También está integrado con el Power BI, de forma tal de que ustedes puedan crear Power BIs con base en la información que está dentro del Azure Synapse. Y otro de los aspectos muy importantes, que es el que vemos hoy, es la integración con Azure Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes pueden venir e integrar todo lo que sería los servicios de Azure Synapse con el Azure Machine Learning y así poder venir y tener una solución integrada. Existen dos tipos de consumos, tal y como lo vimos nosotros anteriormente, o tipos de consumos asociados de cargas de trabajo. Primero tenemos el SQL Server Serverless o el Synapse Serverless, que eso nos permite poder consultar los archivos que estén en un lago de datos, por ejemplo en un Parquet, y que ahí no se cobra por nodo, sino que se cobra por consulta. Entonces, ustedes hacen una consulta, no se tiene que crear ningún pool, solo se utiliza un servicio que hace la ejecución de la consulta y se paga por la cantidad de datos que son escaneados. Entonces nos permite a un procesamiento bastante flexible. Después tenemos nosotros el dedicado, que es el que estaba mencionando en los slides anterior, que es el SQL Pool. El SQL Pool y los Spark Pool sí son específicamente con una carga de trabajo ya definida, un tipo de rendimiento y que, por ejemplo, el SQL Pool pasa siempre encendido. El Spark Pool se está encendiendo y se está apagando dependiendo del uso que se le dé. Tiene otras características bastante importantes como lo que sería seguridad y cumplimiento. Dentro de Azure Synapse y todos los productos de Microsoft son de los productos que están en el mercado y de la industria que tienen mayor seguridad. Entonces, tiene diferentes características de protección de datos, tales como cifrado de datos, descubrimiento de datos, clasificación, control de acceso, autenticación, seguridad en la red, protección contra amenazas, el aislamiento, todo eso lo tenemos nosotros completamente disponible dentro de lo que sería el Azure Synapse. También tenemos lo que sería de integración con redes de datos privadas. ¿Qué significa esto? El Azure Synapse, a pesar de ser un servicio que está en la nube, nosotros podemos específicamente poder conectar esos servicios a sus redes mediante redes privadas virtuales y que específicamente nos evitan que el tráfico salga a través de forma no segura, sino que es completamente segura y podemos limitar a que ese tráfico sea solo dentro de nuestras redes conectadas, privadas, encriptadas, y si lo hacemos con encriptación, lo podemos también conectar a todo lo que sería nuestra red on-premise mediante un private point, un endpoint privado, de forma tal de que esos servicios, a pesar que están en la nube, no son accesibles a través de la internet público, sino que solo a través de las redes seguras de nuestra empresa. Y además evita que se pueda consultar esa base de datos de forma libre, sino que tiene que pasar por todos los políticas de seguridad que hemos definido. También tiene todo lo que sería la integración con todo lo que sería el gobierno de datos, con lo que sería Purview, que nos hace todo el descubrimiento de los datos. Y además tiene otras características como lo que sería es integración de ETLs con más de 95 conectores que nos permiten poder cargar datos desde la nube, desde on-premise y de otras nubes para poder llevar esta información hacia el Synapse. De hecho, nos permite poder hacer todo lo que sería operaciones de integración y de transformación mediante operaciones de drag and drop. Después, nosotros tenemos acá todo lo que sería el almacén de datos. El almacén de datos
lo que nos permite es poder definir cargas de trabajo para diferentes departamentos y establecerles, por ejemplo, tener un SQL pool para departamentos, para organización o para la empresa, y que nos permite poder manejar lo que serían las cargas de trabajo completamente aisladas. Y como vemos, todo se hace desde el punto de vista, desde una sola herramienta, cual sería el Azure Synapse Studio. En este caso, aquí vemos una consulta estilo Transact SQL que está siendo soportada. Entrando ya en el tema de aprendizaje automático relacionado con Machine Learning, bueno, dentro de Azure Synapse nosotros tenemos todo lo que sería el aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático nosotros podemos crear soluciones de Machine Learning específicamente mediante código. El código que se soporta es PySpark, Scala, R, que está en preview, y que nos permite poder venir y hacer esas opciones de creación de soluciones. De hecho, en este slide nosotros podemos ver específicamente un notebook de Spark que nosotros podemos generar. De hecho, se crea en PySpark o Python asociado a los nodos de Spark de nuestra configuración. Ahí podemos nosotros hacer toda la ejecución. Y de hecho, las soluciones de Machine Learning se ejecutan acá. El ecosistema que se maneja es precisamente todo lo que sería PySpark, Scala, C#, SQL. En el formato de datos se maneja Parquet, Org, separado por comas, JSON. O sea, se tiene bastantes opciones para poder administrar diferentes tipos de datos. Bueno, como hemos visto, la plataforma es bastante completa y nosotros podemos venir y generar soluciones de Machine Learning. Lo que pasa con el Machine Learning, de hecho ahora ya empezamos a hablar un poco de Machine Learning y de MLflow, es que usualmente manejar el ciclo de vida de una solución de Machine Learning es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener flujos. ¿Qué hace el flujo? Un flujo dentro de Machine Learning. Bueno, primero lo que pasa es de que nosotros tenemos los datos crudos, ya sea en un archivo Parquet, CSV, JSON o en una tabla dentro del SQL pool. Nosotros vamos a tener los datos crudos. Una vez que nosotros tenemos los datos crudos, van a pasar a todo lo que sería preparación de datos, ya sea todo lo que sería la preparación de datos es limpieza, generación de features, hacer todo lo que sería el manejo de los datos, generar un conjunto de datos. Una vez que ese conjunto de datos está listo, lo pasamos a la fase de entrenamiento. Una vez que nosotros tenemos aquí esa fase de entrenamiento, hacemos el despliegue de la solución del modelo de Machine Learning y vuelve el ciclo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, para los datos crudos pueden estar en un Azure Blob Storage, pueden estar en un Amazon, MongoDB, Hadoop, Kafka, Delta, Synapse, puede estar en un SQL, pueden estar en diferentes datos. Después aplicando bibliotecas de estadísticas y conversión de datos con scikit-learn. Una vez que tenemos ese conjunto de datos, tenemos que aplicar el entrenamiento, que podría ser con TensorFlow. El entrenamiento genera ese modelo, lo podemos desplegar en un Docker, lo podemos desplegar en Azure Machine Learning, desplegar como un componente en Spark, incluso tenemos que hacer entrenamientos, mejoras, escalar nuestros despliegues, volver a hacer el gobierno de datos, tener un ciclo constante. Si nosotros no tenemos ninguna herramienta que nos permita controlar este ciclo, cada vez que generamos una nueva versión de nuestro Machine Learning, vamos a tener que hacer estos pasos manualmente otra vez. Existen plataformas que nos permiten poder crear estos flujos de datos. Por ejemplo, Facebook, Uber, Google, todos tienen diferentes formas de poder implementar estos flujos. Sin embargo, están limitados a ciertos algoritmos o marcos de trabajo y usualmente están limitados a que solo se puedan utilizar dentro de esa plataforma de esa empresa. Por ejemplo, están atados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos una solución
que nos permita poder modelar este flujo. Ven que ese es el flujo de datos, el flujo de Machine Learning, pasar por todas las etapas, poder modelarlo, poder tener un lenguaje, una especificación que nos permita modelar esto y que sea repetible. Bueno, entonces, es la necesidad, que es, necesitamos tener un ambiente que nos permita generar, o una solución que nos permita generar Machine Learning Flows, o flujos de Machine Learning, pero que sea de código abierto. Entonces, aquí es donde viene MLflow. MLflow, como su nombre le dice, flujos de Machine Learning, es una plataforma abierta de Machine Learning que permite que nosotros podamos automatizar el flujo de la generación de un modelo de Machine Learning y que específicamente nosotros podamos poder tener ese control. Una de las ventajas que tiene todo lo que sería el MLflow es que es open source. Eso quiere decir que no está atado a un fabricante. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar MLflow on-premises directamente bajando la biblioteca. Pueden utilizar MLflow en Databricks si ustedes lo desean. También ahora pueden utilizar MLflow con Azure Synapse, también si lo desean. Y desde hace muchos años, MLflow ha estado disponible para Azure Machine Learning. Entonces, pueden ver de que no está atado, no es una herramienta propietaria de Microsoft, sino que es una herramienta open source que tiene la facilidad de poder ser ejecutada dentro de Azure Synapse. ¿Cuáles son los componentes que tiene MLflow? Los componentes que tiene MLflow son los siguientes. Primero, tenemos MLflow Tracking. El MLflow Tracking lo que nos permite es poder tener el registro, control y seguimiento de los experimentos. ¿Qué son los experimentos? Es todos los entrenamientos, todas las ejecuciones, todos los flujos que estamos haciendo sobre Machine Learning. Eso es el MLflow Tracking. Después tenemos MLflow Project. El MLflow Projects lo que nos permite es poder empaquetar dentro de un proyecto diferentes componentes de código, de datos, y que nosotros podemos tomar ese proyecto y ejecutarlo en diferentes plataformas o diferentes ambientes. O sea, todo está encapsulado. No son scripts separados, sino que completamente integrados. Y después tenemos el MLflow Models. El MLflow Models lo que nos permite es precisamente poder generar un modelo, guardar ese modelo en un formato estándar y que ese formato sea consumido por diferentes plataformas o diferentes herramientas. Entrando ya un poco más a detalle, nosotros tenemos aquí MLflow. Un MLflow lo que nos permite es poder hacer el tracking de los proyectos, aquí del código de fuente de Machine Learning. Dentro de esto tenemos aquí parámetros de entrada, métricas de ejecución, los artefactos que son los archivos, todos los datos que se están utilizando, los modelos, el código fuente que se ejecutó, el control de versiones y el manejo de tags para seguimiento. Este es el flujo que nosotros tenemos. Tenemos el MLflow, que sería el servidor de MLflow, y dentro de las herramientas para poder conectarnos a MLflow lo hacemos mediante REST API, y también desde Python, Java o R. Y nosotros podemos ver gráficamente cuál ha sido el seguimiento que le damos a estos flujos. Específicamente aquí tenemos un registro y tracking de experimentos, donde vean que aquí nosotros tenemos MLflow, podemos venir y establecer ahí todo lo que sería la primera parte. Lo que estamos viendo acá es la parte de los parámetros, y aquí dentro de MLflow le estamos haciendo un flujo, una parte de flujo que es entrenar un modelo. Entonces vean que ya vamos a MLflow, hacemos todo lo que sería el log de las métricas de ejecución de este entrenamiento, y aquí entrenamos el modelo. Entonces vean que lo que hace MLflow es precisamente ayudarnos a hacer todo este tracking, y además poder establecer los pasos que nosotros vamos a seguir para hacer la ejecución. Cuando digo pasos, me refiero precisamente
a estos pasos que les estamos hablando, que es todos los flujos. Entonces, dentro de MLflow podemos definir esos pasos. Esa es la ventaja. Podemos tener diferentes backends que se pueden utilizar dentro de MLflow, donde guardar los entity stores. Es dentro del Firestore si está localmente, en un ambiente de SQL, en REST, en este caso también en Synapse. Los repositorios pueden estar en diferentes componentes, como sería, pueden estar en Amazon, en nuestro caso están en Azure Blob Storage, dentro del lago de datos, y que precisamente lo que hace posible MLflow es que usualmente tenemos un conjunto diverso de herramientas de entrenamiento, un conjunto diverso de ambientes de entrenamiento. Por ejemplo, ahí está Machine Learning. Entonces, que usualmente el código de Machine Learning es difícil de poner en producción. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos? Lo hacemos con MLflow. Dentro de MLflow, nosotros tenemos la especificación de un proyecto. Dentro de ese proyecto tenemos el código, la configuración de ese código, las dependencias que tiene y los datos con los cuales va a trabajar. Una vez que hemos definido este proyecto, ese proyecto se puede ejecutar localmente o se puede ejecutar remotamente. En este caso, localmente, bajamos todas las bibliotecas y lo ejecutamos en nuestra computadora, o remotamente, nosotros lo podemos ejecutar en diferentes plataformas, tal y como se está viendo acá, pero también lo importante es que se puede ejecutar en Azure Machine Learning. Desde hace años está en soporte en Azure Machine Learning, y que desde hace unos meses está el soporte de MLflow dentro de Azure Synapse, que eso es lo novedoso ahora. Entonces, el formato de los proyectos de MLflow, tenemos distintos formatos de proyectos. Acá tenemos uno que es el entry point, donde están todos los parámetros. Por ejemplo, dónde están los datos de entrenamiento, cuáles son los comandos que se van a ejecutar, cada uno de ellos, o por ejemplo un comando para poder obtener la última versión del código. Todo eso lo hacemos precisamente dentro de MLflow. Si estamos trabajando con Python específicamente, podemos llamar a ambientes, hagamos en este caso a environments. Ven, aquí tenemos este environment, que es el Conda Environment, y aquí está la especificación YAML de ese ambiente, por ejemplo, todas las bibliotecas que necesite este código para poder ejecutarse. Entonces, es importante, yo creo el ambiente, creo los parámetros donde están los datos, hago toda la ejecución de los pasos de código de entrenamiento, y termina nuestro flujo. Entonces, ven de que dentro de un proyecto yo especifico todo. Específicamente, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Bueno, es que nosotros tenemos diferentes frameworks de ejecución, diferentes herramientas donde ejecutar, y a veces es difícil poder tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace MLflow? El MLflow nos establece un estándar o una especificación estándar de cómo generar un flujo de datos en estas herramientas, sin importar el framework que estemos utilizando ni el ambiente donde vamos a ejecutar el código. Como podemos ver, MLflow nos permite estandarizar esto y tenemos un único formato. Este es nuestro ambiente de Azure Synapse. Ya lo tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es ingresar al Azure Synapse Studio. Y dentro del Azure Synapse Studio, nosotros tenemos que tener aquí en ambiente, ya esperamos unos minutos para que se levante. Aquí tenemos nuestro ambiente de Azure Synapse.
dentro de Azure Synapse nosotros vamos a ver algunos componentes. Estos componentes los vemos acá. Se ha mencionado de que se necesita un Spark Pool y un SQL Pool. Si nosotros vamos a crear soluciones de Machine Learning, necesitamos un Spark Pool. ¿Cómo creamos los? Y les voy a mostrar cómo creamos un Spark Pool. Tenemos que ir aquí a la administración y dentro de la administración nosotros vamos a ver primero algunos componentes. El SQL Pool es el que nos maneja las bases de datos, en este caso relacionales distribuidas, MPP. Es esta que nosotros tenemos aquí, que es el SQL Pool, que en este caso lo tengo apagado. Si nosotros queremos construir soluciones de Machine Learning y queremos empezar a utilizar MLflow, vamos a necesitar un Apache Spark Pool, que es ese que está acá. Vean aquí, yo ya creé uno. Si ustedes necesitan crear otro, lo hacen acá, donde dicen aquí, le dicen nombre, le dicen el tipo de nodo que necesitan, si es aceleración por hardware o memoria. Usualmente con Spark van a necesitar memoria. Aquí le tienen que decir cuál es el tamaño de los nodos que van a estar utilizando. Vean que tenemos aquí varios tamaños dentro de Azure. Tenemos el pequeño, cada nodo va a tener 4 nodos y 32 GB en RAM. Puede ser el medium, que sería 8 cores y 64 GB en RAM. El large tiene 16 cores y 128 GB en RAM. El X large 32 cores y 256, y el más grande de todos 64 cores y 432 GB en RAM cada nodo. Por ejemplo, acá yo podría elegir que yo quiero más bien, son poquitos datos los que vamos a manejar, entonces no necesitamos tanta memoria. Le decimos que serían 4 nodos, es de 4 vcores por cada uno y con 32 GB de RAM cada nodo. Le decimos autoscale, que era lo que les decía, que dependiendo de la carga de trabajo que se le da al nodo, nosotros lo podemos venir y lo ejecutamos, y dependiendo de la ejecución aumenta o disminuye la cantidad de nodos. ¿En qué nivel va a aumentar o disminuir la cantidad de nodos? Acá. Dentro de Spark yo le puedo decir cuántos nodos necesito, y tenemos algo interesante acá. Spark mínimo necesita 3 nodos y yo le puedo decir aquí el máximo. Entonces acá le puedo estar diciendo y que usualmente cuando inicia la ejecución él va a levantar 3 nodos, cada nodo con 4 cores y 32 GB de RAM. Si se empieza a procesar los datos, hacer todas las operaciones y necesita más poder de procesamiento, él aumenta un nodo. Si necesita más, aumenta otro nodo. Y así va a ir aumentando nodo a nodo a nodo hasta que llegue al máximo de 10 que le tengo aquí establecido. Una vez que se deje de utilizar ese nodo, se hace un downsize. O sea, se liberan esos nodos. Yo también puedo venir aquí a aumentar la cantidad de nodos que yo necesito. Como pueden ver, puedo crear clústeres de Spark bastante grandes. En este caso, clústeres de hasta 200 nodos en la nube. Entonces, es importante que nosotros veamos aquí el nivel de escalabilidad que nosotros podemos manejar. ¿Qué otras opciones nosotros podemos manejar acá dentro de todo lo que sería nuestra configuración? Dentro de nuestra configuración, nosotros también podemos ver específicamente acá, eso es importante, autopausing, que nosotros podamos venir y pausar nuestros Spark Pools. ¿Qué quiere decir? Si no se está utilizando, que se apague. Acá podemos ver los diferentes componentes o versiones de Spark que están disponibles. En este caso, lo que estaba mencionando es, vean, la versión 3.2 tiene Python, Scala, Java, .NET Core, .NET Apache Core, Data Lake y Spark. Si yo me voy a 3.3, vean que se le agrega R, soporte para R. Después acá, nosotros podemos ver aquí la configuración de los diferentes paquetes. Una vez que decimos siguiente, le ponemos los tags de control y aquí le vamos a crear. En nuestro caso ya tenemos creado el cluster de Spark, así que no lo vamos a crear. Vamos a utilizar el que ya tenemos creado anteriormente. Pero estos son los pasos que ustedes desean para poder crear uno. Bueno, vamos a descartar los cambios y vamos a volver a la PPT. Bien.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos el clúster de Spark. Después necesitamos un área de trabajo de Azure Machine Learning. Este es el área de trabajo de Azure Machine Learning o el Azure Machine Learning Workspace. Vean que yo ya lo había creado. Si queremos ingresar acá, le decimos aquí Launch Studio y nos va a levantar el estudio de Azure Machine Learning. Entonces vean que aquí tenemos dos componentes. Tenemos los componentes de Azure Synapse y los componentes de Azure Machine Learning. Acá ya estamos dentro de lo que sería en el Azure Machine Learning. Vean que igual podemos ejecutar notebooks de Spark específicamente. Entonces podemos ingresar acá, decimos que habilitar. También hay una nueva versión del rediseño de esta página. Vamos a habilitarla en este momento. Aquí tenemos todo lo que serían nuestros componentes. Esta es la nueva interfase para poder administrar estas configuraciones del Azure Machine Learning. Bueno, una vez que nosotros tenemos aquí el Azure Machine Learning Workspace, vean que ya lo hemos creado. También podemos venir y ya tenemos creado el Azure Synapse Workspace. Y ahora tenemos que ligar estos dos ambientes. Para poder ligar estos dos ambientes, vamos aquí al Linked Services y aquí yo ya lo hice. Aquí lo que hace es de que yo puedo venir y decirle, yo quiero integrar lo que sería el Azure Synapse Spark Pool con lo que sería el Azure Machine Learning. Ustedes ven que aquí, ustedes le pueden dar clic aquí, hacer integración, y lo que les va a generar es una integración entre el Azure Machine Learning y el Azure Synapse. Ven que aquí ya cumplimos con estos dos requisitos. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es de que necesitamos a nuestro Spark Pool poder asociarle los requerimientos de MLflow para que nosotros podamos ejecutar scripts de MLflow dentro de este Spark. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, necesitamos, si ustedes no lo conocen, para poder instalar bibliotecas dentro de un clúster de Spark, usualmente se tiene que decirle qué bibliotecas se necesitan. Para poder hacer esto, en este caso, se necesita generar un archivo que se llama requirements.txt y en el requirements.txt van a estar las bibliotecas que nosotros queremos instalarle a este clúster. En este caso, necesitamos MLflow, necesitamos Azure Machine Learning MLflow y Azure AI Machine Learning. Esos son los paquetes que necesitamos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que ingresar a nuestro clúster. Aquí estamos en nuestro clúster. Vamos a ver este Spark Pool. Aquí estamos en el Spark Pool que habíamos creado anteriormente. Acá yo puedo ver aquí y veo una opción aquí que se llama Packages. Dentro de Packages, yo le tengo que establecer cuáles son los requerimientos que yo necesito. Ven que aquí serían los archivos que yo quiero que se instalen. Voy a borrar este y voy a subir uno nuevo. Y vamos a ir aquí a este archivo Requirements. Y le digo aquí Upload. Ustedes quieren saber qué es lo que nosotros tenemos acá. Voy a mostrar este archivo. Este es el archivo de Requirements. El archivo de Requirements lo único que tiene es MLflow, Azure ML, Azure AI. Ese es el contenido que nosotros tenemos. Vamos a volver acá. Le decimos aplicar. Y ahora esto lo que va a hacer es aplicarle al clúster los requerimientos que nosotros necesitamos. Podemos venir y continuar en nuestra presentación. Ya hicimos esta configuración. Una vez que nosotros tenemos esto aquí disponible, podemos empezar a hacer la integración de experimentos entre Azure Synapse y MLflow. Acá podemos ver aquí que nos permite una integración interesante. Primero, el repositorio de los modelos de Azure no está en Synapse, está en Azure Machine Learning. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es permitiendo que el Azure Synapse, cuando se genere un modelo de Machine Learning, ese modelo pueda ser guardado dentro de Azure Machine Learning Registry, que está dentro de Azure Machine Learning. Entonces, por eso es que se hace la integración que vimos anteriormente. Y el MLflow lo que nos permite pues, es poder integrarlo mediante código.
aquí tenemos una de las primeras códigos que nosotros tenemos que hacer para hacer la integración. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es la integración de MLflow. Específicamente, aquí le estamos diciendo es importe las bibliotecas. Una vez que las bibliotecas están importadas, nosotros vamos a poder tener esta integración. Ven que aquí nos dice es from Azure AI import MLClient, Identity y MLflow. Aquí lo que le estamos diciendo es que obtenga la configuración de conexión entre el Machine Learning con lo que sería el Azure Synapse. Aquí estamos creando un workspace de MLflow y aquí estamos habilitando el tracking que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, una vez que ustedes tienen esto, pueden empezar a hacer todo lo que sería el logging de los modelos, tal y como hemos visto anteriormente, que es MLflow, spark.logModel, y empiezan aquí a generar el modelo que ustedes desean. Por ejemplo, digamos, ustedes me dirán, ¿dónde es que yo voy a ir insertando todos esos componentes? Bueno, estos componentes se van insertando dentro de notebooks, dentro del Spark Pool. Entonces, si ustedes ingresan aquí a la opción de Develop, dentro de la opción de Develop se van a encontrar la parte de desarrollo. Entonces, vamos a entrar aquí a Develop. Dentro de Develop vamos a encontrar los scripts y los notebooks. En nuestro caso ahora queremos crear un nuevo notebook. Vamos a crear un nuevo notebook. Y dentro de este notebook nosotros vamos a aquí poner nuestro código. También le tenemos que decir con qué Spark Pool queremos trabajar. Este es el que habíamos estado trabajando. Este es los lenguajes con los cuales queremos trabajar, ya sea Python, Spark, Scala, Spark SQL o Spark R. Y ahora, si nosotros queremos empezar a ejecutar este código o hacer esa integración de código, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar una celda y copiamos nuestro código. Aquí ya tenemos este código. También podemos venir a hacerlo, esta integración de otra forma. Aquí lo que estamos haciendo automático, él ya define como integramos los dos ambientes, lo hace de forma automática y hace obtiene todos los URLs necesarios y los endpoints. Si nosotros no queremos hacerlo de forma así automática, que haga por la configuración que tenemos, lo podemos hacer aquí directamente, donde le decimos, queremos utilizar esta suscripción, este resource group y este workspace de Azure Machine Learning. Y con eso lo que hacemos es que obtenemos, digamos que un puntero hacia MLflow de el Azure Machine Learning. Una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos empezar a utilizar MLflow dentro de Azure Synapse. Por ejemplo, acá, empezar a generar, por ejemplo, el nombre del experimento. Aquí podemos poner experimento de prueba, ¿no? Para que con ese nombre lo logramos identificar en el MLflow. Ya después, si queremos empezar a hacer toda la parte de tracking, bueno, lo hacemos directamente acá con el MLflow Spark Model. También podemos hacer todo lo que sería el despliegue de modelos que hayamos generado y queremos guardarlo en el Model Registry. En el Model Registry de Azure Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos este código. Este código lo que nos dice es que importamos nuestros ambientes, generamos una función para el MLflow, y aquí generamos todas las opciones de las predicciones para poder venir y guardarlas. Incluso le decimos cuáles son las columnas que queremos que estén dentro del componente, y con esto nosotros podemos venir y guardarlo. Entonces, ya con esto, ustedes pueden ver de que precisamente yo puedo tener una integración de Azure con todo lo que sería dos componentes bastante útiles, que sería Azure Machine Learning con Azure Synapse, todos integrados con MLflow para poder automatizar los flujos de datos, los flujos de ejecución de Azure Machine Learning, y que ustedes puedan tener un ambiente integrado. Y ahora sí, Azure Synapse para hacer todo el entrenamiento mediante cluster de Spark, y una vez que ese modelo está entrenado, lo pueden guardar en el Model Registry.
Con esto llegamos al final de esta presentación. Les agradezco mucho la atención que han puesto a la misma.